al paciente que te diga lo que está sintiendo, empezó, etcétera, a libre cualquiera, para hablar una hora, ¿verdad? Si no termina. Pero sí lo debe dejar unos 5 minutos que te exprese lo que él está sintiendo, cuando empezó, por qué llegó. Ya de lo que empieza a decir, pues obviamente nosotros tenemos que ir así dirigido. Ya me dijo que es más de 5 días, etcétera, etcétera. Pues ahora de lo que ya dijo, yo empiezo a tener en mente cuál sería el probable diagnóstico y por eso mis preguntas ya son dirigidas a por esa idea que yo tengo en base al padecimiento actual que pudiera tener el paciente. Por supuesto, ya con eso puedo solicitar mediante mis auxilios de diagnóstico, puede ser imagenología, pues ya puedo solicitar pruebas de laboratorio, alguna radiografía, tomografía, ¿no? Confirmar ese diagnóstico. Entonces, siempre es importante que el paciente nos platique por lo menos 5 minutos. Déjelo y de ustedes lo dirigen y será más fácil llegar al diagnóstico en este paciente. Entonces, esta es anemia normocrómica, cualquier cosa, ninguna anemia, por supuesto, pero están como, tienen dentro de su etiología, pues puntos muy característicos que podemos nosotros ir investigando para poder guiarnos. Punto número 1, cuestión de auxiliares de diagnóstico. Recuerden, ya que esa anemia normocítica normocrómica, que la celularidad no nos dice mucho, lo único que nos va a confirmar laboratorio es que efectivamente hay pancitopenia. ¿Por qué? Porque la cantidad de eritrocitos está baja, porque los leucocitos totales están bajos, porque los neutrófilos totales están bajos y la dieta. Los laboratorios nos van a confirmar esa pancitopenia. Podríamos en ese momento, decirles que blastos para que nosotros descartáramos una leucemia y nos enfocáramos en un tipo de anemia normocítica normocrómica. Bueno, ahora vamos a hablar de macrocíticas. Esas anemias macrocíticas, pues obviamente el asunto es que el eritrocito está grande en tamaño. Puede tener una concentración de hemoglobina corpuscular normal, pero recuerden que de concentración de hemoglobina corpuscular significa esa cantidad de hemoglobina contenida en el eritrocito. De acuerdo. Si el eritrocito es microcítico, hasta tenemos esferocitos porque pareciera que sobra hemoglobina. Si el eritrocito es normocítico, pues está bien. Pero si el eritrocito es y la concentración media de hemoglobina corpuscular es normal, puede no ser adecuada porque el eritrocito es macrocítico. Entonces, eso, pues evidentemente el paciente va a estar como cualquier anemia. El paciente va a estar pálido, anemia dinámica, etc. La clínica siempre va a ser la misma en cualquier tipo de anemia, excepto las hemolíticas, que se aumentaría la ictericia, pero de ahí en fuera clínicamente todas las anemias parecen igual. Hay que empezar, eso tenemos clínicamente, por eso nuestro protocolo sigue con la BH, anemia microcítica hipocrómica. La probabilidad es que sea deficiencia de hierro, pero ya vimos que no es único. Una anemia normocítica normocrómica de deficiencia de hierro. Y la anemia macrocítica, pues igual, de ninguna manera es por deficiencia de hierro. Aquí tenemos una anemia, en este caso, eritrocitopenia, anemia macrocítica normocrómica. Ajá, normocrómica, con un DW de 30, una anisosis muy importante, y aquí es la diferentes
distribución eritrocitaria efectivamente amplia, diferente tamaño, diferente concentración de hemoglobina. Bueno, ¿qué sigue para poder pensar en qué tipo de anemia macrocítica? Otra vez los reticulocitos. Y otra vez, los reticulocitos están bajos, se le llama una anemia macrocítica verdadera. Los reticulocitos en la reticulocitosis, tendríamos que estudiar a esa anemia como anemia hemolítica. Entonces, ¿por qué hay macrocitosis? Si ustedes recuerdan, en las anemias hemolíticas, una célula que se llama reticulocito de estrés y que es una célula macrocítica, que entonces el equipo puede estar como un eritrocito porque al final es un eritrocito y es de estrés. Entonces, otra vez en este tipo de anemias, las macrocíticas, una vez que, un minutito por favor. Sí, perdón. Entonces, les decía, en las anemias macrocíticas tenemos que hacer lo mismo. Ya tenemos una anemia macrocítica. Tenemos que pedir reticulocitos. Hay reticulocitos para abordar el estudio como una anemia macrocítica verdadera. Pero los reticulados están aumentados, tenemos que regresarnos y estudiar esa anemia como una anemia hemolítica, porque esos eritrocitos macrocíticos son los que en su momento vemos que son reticulocitos de estrés y que son característicos de las anemias hemolíticas. Ustedes ven, los reticulocitos son de muchísima utilidad en las anemias normocíticas, normocrómicas y en las macrocíticas. En las macrocíticas son importantes, pero normocíticas y en las macrocíticas nos marcan la pauta para seguir un orden o un protocolo de estudio que nos va a llevar a establecer el diagnóstico más rápido. Entonces, en el caso de macrocíticas, tenemos este reporte de equipo donde hay anemia macrocítica normocrómica, los reticulocitos disminuidos se llama anemia macrocítica verdadera. Tan altos, obviamente, es una anemia macrocítica falsa. La anemia macrocítica verdadera, típica o patognomónica, es anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica hay un retraso en el proceso de mitosis, porque hay un problema en el ADN, hay una deficiencia de vitamina 12 o ácido fólico que son indispensables para que se realice. Entonces no hay mutación, porque si no, entonces entraríamos a las anemias normocíticas normocrómicas o entraríamos a una leucemia. No hay una mutación, pero sí hay un retraso de mitosis. Y con ese retraso del proceso, lo que ocurre es que el eritroblasto que va a dividir para que, dependiendo de la etapa, ese eritroblasto el proeritroblasto, perdón, que se divide en dos eritroblastos, dos eritroblasófilos, y ese cada eritroblasto basófilo y cada
probatófilo en 2 ortocromáticos, sí se realiza, pero más lento. Y como se va haciendo este proceso lenta, el eritrocito queda normal, por eso es que da como resultado una anemia macrocítica. Entonces, por eso cuando tenemos una anemia macrocítica, acuérdense que hay que tener reticulocitos. Si esos reticulocitos están en anemia macrocítica verdadera, si los reticulocitos están aumentados, tenemos que estudiarla como una anemia hemolítica. Ahora, voy a avanzar. Este tipo de anemia sí tiene algunos hallazgos en el FROT, que también confirmar para decir si la anemia es por deficiencia de vitamina B, por deficiencia de ácido fólico o de ambos. ¿Qué datos son los que nos van a reportar para que nosotros podamos pensar y confirmar esa anemia megaloblástica? Bueno, acá, pues lo que vemos son eritrocitos macrocíticos. Por supuesto que hay anisocitos. Si recuerdan, en la primera imagen tenía 30.6, creo, que significa que la variedad de tamaño es importante. Y aquí se ve. Para empezar, hay eritrocito P, hay macrocitos, microcitos, poiquilocitos, incluso hay esferocitos, ferocitos, poiquilocitos. Entonces, acá lo que nos están diciendo que hay exocitosis, efectivamente, es solo un campo, todavía no pueden decirnos que lo que predominan leucocíticas cuando terminan de leer todo el diferencial en todo. Cuando terminan de leerlo, cuentan 100 leucocitos, es cuando se termina. Bueno, pero aquí hay algo importante. Por alguna razón, todavía no muy estudiada, los neutrófilos son hipersegmentados, que tienen entre 3 a 5 lóbulos. Los neutrófilos de la anemia megaloblástica son mayormente con 5 lóbulos o con de 6 lóbulos es suficiente para poder pensar que es una anemia megaloblástica, pero obviamente hay que confirmarlo. Entonces, este neutrófilo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ustedes les dicen neutrófilos hipersegmentados, significa que la mayoría tienen 5 lóbulos, a pesar de que 5 lóbulos es mal, pero si la mayoría tienen 5 neutrófilos hipersegmentados. Pero también hay algo más, anillo de cabo. ¿Qué cosa es un anillo de cabo? Aquí tenemos 2 eritroblastos que se van a hacer, decía yo, lo hacen de manera lenta. Entonces se va quedando este puente internuclear. Cuando ya se separan, pues hagan de cuenta que como si fuera, se me fue la palabra. Les voy a decir la palabra, a lo mejor no es la correcta para que lo comprendan, y si alguien me dice, así no se dice, pero hagan de cuenta como un chicote, ¿no? Como que se revienta y se enreda, algo así. Entonces, por eso queda un trocito con esto aquí al interior y eso es cabo. Este anillo de cabo también no se presenta en otra que no sea anemia megaloblástica. Esto es evidentemente médula ósea, estamos hablando de eritroblastos. Pues por supuesto que puede ser en médula ósea, pero alguno logra salir a sangre periférica porque obvio no tiene núcleo. Ningún eritroblasto sale a sangre periférica de médula ósea, pero como tiene núcleo, sí puede encontrarse un eritrocito, 2 eritrocitos en sangre periférica con anillos de cabo. Estos son los anillos de cabo. Y esto representa
o de una anemia megaloblástica. ¿Cómo lo vamos a controlar? Pues solicitando la cuantificación de ácido fólico, de vitamina B. ¿Para qué? Pues para que nos digan si es deficiente la vitamina o de ácido fólico o de ambos. Una vez que tenemos confirmada esa deficiencia, se parece a la anemia por deficiencia de hierro. Hay que investigar por qué este paciente llegó a la deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12 o de ambos. Entonces hay que buscar síndrome de mala absorción. ¿Qué está pasando? Para la deficiencia de hierro, primero solucionar ese problema y después dar el manejo. Bueno, entonces nos regresamos a la primera. Aquí está, creo. Ajá. Entonces, aquí tenemos, ya decíamos que el paciente pues va a estar con esos datos clínicos de anemia. Ya, nuestra citometría y pues tenemos la eritrocitopenia, anemia, macrocítica, normocrómica, anisocitosis que está aquí. Si ustedes ven, pareciera que la mayoría son normocíticos, normocrómicos, pero pues evidentemente hay muchos macrocíticos normocrómicos, macrocíticos hipocrómicos, pero que de esta anisocitosis nos va a sacar de la duda, por decirlo así, pues bueno, miren, veo que ya no está transmitiendo mi pantalla. Como ya vamos a terminar, pues así lo dejamos, porque les decía yo que este internet, ay, qué horror. Este, em, esa anisocitosis nos la va a confirmar cómo se ve efectivamente las células laboratorio. Entonces sí nos van a decir que hay anisocitosis, pero el predominio de células van a ser macrocíticas. Ahí sí pueden ser normocrómicas, pueden ser hipocrómicas. Puede haber muchas normocrómicas, puede haber muchas hipocrómicas, pero lo que sí van a predominar van a ser eritrocitos macrocíticos. Por eso lo que sigue, pues es bueno, si nos van a dar en el diferencial anillos de cabo, neutrófilos hipersegmentados, lo que nada más nos falta confirmar es la cantidad de ácido fólico, de vitamina B12, y ya que nos la tienen confirmada, antes de iniciar el manejo de reposición, pues hay que buscar el origen, qué está pasando, que el paciente llegó a esta deficiencia de vitamina B12, ácido fólico. ¿Qué puede ser? Pues generalmente el paciente que tiene algún tipo de desnutrición no solo se queda en desnutrición, no solo se queda en un déficit calórico proteico, sino que puede estar asociada con una hipovitaminosis, puede estar asociada con anemia megaloblástica. Entonces, pues tendríamos que estudiar a ese paciente con cualquier tipo de anemia, desde luego como un paciente integral. Recuerden también que las anemias siempre son secundarias, no es la enfermedad primaria. Por eso es que no solo es diagnosticar que tiene anemia y darle tratamiento, no, porque la anemia es secundaria. Lo que tenemos que investigar es el origen de esta anemia para poder solucionar el origen y entonces sí
enfocarnos en la anemia. Las anemias no son agudas, excepto desde luego una anemia normocítica normocrómica que sea secundaria a un proceso hemorrágico, ahí sí es aguda, pero ninguna de las anemias son agudas, son prácticamente enfermedades crónicas que son secundarias y que entonces es extremadamente importante pues investigar el origen. Bueno, vamos a dejarlo acá y vamos a terminar la semana de mañana. Mañana terminamos esto de las anemias macrocíticas y vamos a empezar precisamente con las leucemias. Entonces, para que empiecen a leer, vamos a hablar primero de las mieloides agudas. Entonces, empiecen a leer hoy leucemias mieloides agudas, que son con las que vamos a iniciar mañana, y vamos a ir combinando lo que ya conocemos de anemias, porque el paciente con leucemia tiene anemia, que les decía yo hace un momento, la mayoría de las veces es normocítica, normocrómica, pero obviamente un paciente con leucemia tampoco está exento de una anemia macrocítica por deficiencia de estos elementos, tampoco está exento de una anemia por deficiencia de hierro. Propiamente por la leucemia, la mayoría es anemia normocítica normocrómica, pero desafortunadamente no están exentos de otro tipo de padecimiento. Entonces, para que empiecen a leer leucemias mieloides agudas, es con lo que vamos a iniciar. Entonces, pues nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos, doctora.